Bueno, amados hermanos, les saludo en el nombre de Jesucristo. Quiero llegar a cada hogar en este momento de mis hermanos en Cristo Jesús, en la iglesia en Bolivia, también en el extranjero, donde nos escuchan. Este día es un día muy especial, es un día misionero, en el cual todos los primeros días de cada mes, la primera semana, hacemos un culto misionero y vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Pero yo quiero que no sea yo, sino que Dios hable. Amén. Le invito, hermano, a inclinar su rostro, a orar en el nombre de Jesús. Padre amado, te rogamos, Señor Jesús, que tú bendigas esta reunión desde un comienzo hasta un final. Señor Jesús, que tu palabra santa y maravillosa sea dándonos el entendimiento, la sabiduría que nosotros necesitamos. Señor, habla a través de mi vida para que tu siervo, Señor, para que tu iglesia se edifique en el nombre de Jesús. Padre Santo, soy, Señor, delante de tu presencia, un vaso de barro que tú utilices en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, quiero expresarles el gozo que hay en mi corazón para poder llegar una vez más a sus hogares y también llegar a los siervos de Dios que quiero dirigirme en este día, muy en especial a ellos. Amén. Como es un día misionero, vamos a ver el llamado de Dios para tu vida. Llamado de Dios para tu vida. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué tuvimos que dejar trabajo, empresa, profesión? Tuvimos que dejarlo todo, siendo vidas muy prósperas en la vida secular. Tuvimos que dejarlo para emprender un desafío espiritual, que es un llamado de parte de Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a mirar la palabra del Señor en primer lugar, después estaremos entrando en materia. Dice la palabra en el capítulo 126 de los Salmos, capítulo 126, el verso 4 y 5 y 6. Dice: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amados hermanos, entonces el poder ir a predicar, dice la Escritura, sembrarán con lágrimas, pero con regocijo segarán. Irán andando y llorando y llevando la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces esto implica, hermano, una siembra, un trabajo, pero que ese trabajo tiene remuneración, ¿sí? Tal vez de pronto no una remuneración en dinero, en dólares, en oro, en plata, sino una remuneración allá en los cielos. Entonces el hombre que deja su trabajo, que deja su actividad secular para poder trabajar en las cosas de Dios, es porque ha recibido un llamado de parte de Él. Quiero manifestarles, hermanos, que servirle al Señor es un privilegio. No todos lo pueden hacer, no todos tienen ese llamado. Dice la palabra: a la verdad la mies es mucha, pero son pocos los obreros, son pocos los trabajadores. Hay muchas personas que le tienen miedo a ese llamado de parte de Dios. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Hechos de los Apóstoles que utilizó el Señor un sistema muy bonito, muy especial, cuando Dios envió a predicar a nuestro hermano Pablo juntamente con Bernabé. Dice la palabra del Señor en el capítulo 13 de los Hechos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros
Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, de Cirene, Manaén el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Amados hermanos, la palabra del Señor nos habla no de algo normal, corriente, que acontece todos los días, sino de un milagro de parte del Señor. Porque el que envía a trabajar a sus siervos no es el hombre, no es la iglesia, no es el grupo de ancianos, sino es Dios mismo. Porque cuando Dios envía a alguien a trabajar a la iglesia del Señor, y Dios también lo respalda. El respaldo del Señor es muy importante en la vida del siervo, porque ¿de qué sirve que el hombre salga a predicar sin resultado alguno? Eso es muy triste, muy preocupante. Quiero, hermanos, manifestarles algo que aconteció en mi vida. Antes de ser pastor, antes de ser siervo de Dios, antes de predicar mi tiempo en forma completa, dedicada al Señor, yo fui un evangelista y también fui un obrero. Trabajé por mucho tiempo, durante 10 años, en la obra del Señor. Trabajé en la Argentina, en Salta, en Jujuy, prediqué la palabra y hubieron muchas vidas que se convirtieron al Señor y vinieron a los pies de Cristo Jesús. Evidentemente, fue una bendición muy grande. Cuando yo retornaba a mi país, entonces tuve que buscar la iglesia para dejar a este grupo de hermanos. La iglesia, al pastor Desiderio Ruiz, un siervo del Señor, de la Iglesia Asamblea Apostólica. Dejé estas vidas ahí, en ese lugar, para que ellos puedan continuar siendo pastoreadas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? Que el respaldo de Dios fue muy grande. Ya en los tiempos de nuestro misionero, Ramiro Herrera, el Señor utilizó mi vida mandándome para que yo pueda ser obrero en un lugar muy lejano de este sitio en Santa Cruz, Bolivia, llamado el Fraile Pintao, ¿sí? Ahí en pleno centro del Parque Noel Kemp Mercado. Gracias a Dios, Dios me permitió trabajar en ese sitio. Era una tribu de aborígenes. Y ahí fue una bendición tan grande que casi la tribu por completa se convierte al Señor, con todos sus caciques, con toda la gente, bautizados en el nombre de Jesús, llenos del Espíritu Santo. Era, hermano, una bendición tan grande, tan especial, que yo mismo no sabía cómo explicar lo que el Señor hizo en ese lugar. Y bueno, eso me aconteció cuando yo trabajaba precisamente de obrero, de evangelista, de ayudante de nuestro pastor, ayudante del misionero. Entonces cabe la menor duda que ya continué trabajando ya como ayudante de nuestro pastor. Fui a predicar a la cárcel de Palmasola, y en la cárcel de Palmasola también Dios me dio muchas bendiciones. Eso acontece en mi vida antes de ser pastor, antes de trabajar para el Señor en tiempo completo. Entonces yo dije, bueno, si Dios me ha respaldado, me ayudó tanto trabajando en la viña del Señor, entonces Dios me va a bendecir de igual manera, aún mucho más, cuando yo sea ya un siervo de Dios, un enviado, un hombre que le vaya y le sirva al Señor juntamente con mi esposa y mis hijos. Pero no fue así. Entonces trabajé, hermanos. Dios, a través de nuestro pastor, un misionero precioso, Gabriel Álvarez, que ya está en la presencia del Señor,
Él utilizó a su siervo para enviarme a la obra juntamente con la iglesia. Hicieron una oración y nos despidieron desde la ciudad de Santa Cruz hasta Camargo. Y ahí comenzamos la obra misionera, comenzamos la obra del Señor. Pero le digo, hermanos, que la situación no fue fácil para nosotros. Predicábamos, tocábamos puertas, evangelizábamos, llevábamos el mensaje en campañas, llevábamos el mensaje a los mercados, a las calles, donde no predicábamos, pero no había resultado. Y yo en ese momento comencé a pensar y dije, bueno, Señor, de pronto yo dije, no soy para este trabajo. Predico y no hay resultados. Casi 1 año, 2 años, y la situación de un obrero, de un siervo de Dios, es difícil, hermanos, si no gana almas para Dios, ¿verdad? Entonces, yo dije, bueno, entonces, ¿qué ha sido? ¿Por qué yo recibí un llamado tan especial, tan hermoso? Pero ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué acontece esta sequía espiritual? Entonces, de ese modo, hermanos, comenzó para mí un desafío muy preocupante. Y bueno, doy gracias a Dios que eso haya acontecido, porque me tocó encerrarme en el Señor. Como no había el resultado óptimo que yo quería que haya, entonces en una ocasión me fui para trabajar en el campo de mi pueblito de Camargo, donde estaba predicando. Me fui para el campo, se llama Piedras Blancas, Calpachacra, el lugar, el sitio. Me fui juntamente con 3, 4 hermanos que me acompañaban, una hermana con sus 2 niños y también otro hermano. Nos fuimos. Estando, hermanos, caminando rumbo a ese lugar, ya cerca más o menos de llegar, porque había que caminar desde las 5 de la mañana más o menos hasta las 3 de la tarde. Había que caminar muchas horas a pie, porque no había colectivo, no había micro, no había, hermanos, nada para poder llegar a ese lugar, y el camino era muy accidentado. Entonces nosotros, para ganar el tiempo, comenzamos a caminar por el río, por la quebrada. Y estando caminando por ese lugar, escucho una voz muy fuerte y audible. Me dice, Pastor Marcelo, hay peligro en esa quebrada. Súbase al monte, súbase al monte. Y hermano, doy gracias a Dios. Le dije a los hermanos, subamos al monte, hermano. Ellos no escucharon nada. Ellos no escucharon nada ni se apercibieron. Pero yo les dije, hermanos, hay un peligro que viene, subámonos al monte. Nos subimos al monte, las piedras eran unas rocas muy altas. Tuvimos que trepar, subirnos a una roca más alta. Continuamos subiendo como 3 gradas. Subimos, pero quedamos exhaustos, cansados. Cuando llegamos a ese sitio, hermano, esa quebrada llena de lodo, con piedras, con palos, animales, todo comenzó a pasar y el agua llegó casi hasta nuestros pies. Hermano, yo le dije, Señor, gracias por salvar nuestra vida. Y los hermanos me miraban a mí de pronto incrédulos. Pastor, ¿qué pasa? ¿Quién le habló? ¿Quién le avisó? Pero ustedes no vieron, había un hombre allá, me gritó que nos fuéramos y salvaríamos nuestra vida. Y gracias a Dios. Y comenzamos a llorar, hermano, a agradecerle al Señor. Comenzamos a sentir esa presencia de Dios. Mis hermanos se llenaron del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Y sentimos una presencia tan hermosa. En ese momento, hermanos, el caos era muy terrible, pero ahí, en medio de esa circunstancia, el Señor estuvo.
Y yo, después de que pasó todo, miro a ese sector donde estaba el hombre para decirle gracias. ¿Quién es usted? Decirle gracias. Pero eran unas montañas muy altas y profundas. Imposible que un ser humano esté arriba. Entonces, el argumento que yo percibí dentro de mi corazón es que Dios fue el que me salvó o envió uno de sus ángeles. Yo le cuento a los hermanos, le digo, hermanos, esto me aconteció. Y bueno, hay muchos que me creen y hay muchos que no me creen. Bueno, si no me creen, amén. Pero la experiencia que yo tuve con Dios, nadie me la va a quitar. Esa experiencia maravillosa que el Señor comenzó en mi vida, nadie me la va a quitar. Dios comenzó, hermanos, a obrar a partir de ese momento. En ese sitio se rompieron las cadenas, hubo muchas vidas convertidas, muchas vidas bautizadas, hermano, y Dios comenzó la obra en ese lugar. Muchas personas llegaron a los pies del Señor, familiares de la familia González, familiares de nuestros hermanos que están en Chile, muchos de ellos son predicadores, familiares de nuestro hermano Elmer, de nuestro hermano Aldapi. Bueno, todas esas familias llegaron a los pies del Señor, ahora son grandes siervos de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, ahí es cuando Dios confirmó mi llamado. Dios confirma mi llamado en ese lugar, que yo no estaba solo, que había un poder que me acompañaba. Y doy gracias a Dios, la obra a partir de ese momento creció, comenzamos a derribar paredes, hicimos construcciones hermosas, se abrieron obras por acá, por allá, pero no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos míos, muchas veces nosotros nos cansamos, eso es verdad. Nos cansamos. Yo estaba cansado de predicar. Es más, en ese momento de cansancio, apareció un amigo de mi padre y me dice, Marcelo, deja ese trabajo que tenés porque yo te quiero ofrecer un trabajo mejor. Tú conoces la administración de empresas, puedes trabajar acá, hay una empresa, hay una cooperativa que puedes tú trabajarla y ahí tú puedes precisamente trabajar en la mañana y en la tarde. Tranquilamente puedes ir a tu iglesia, preparar tu gente, hacer tu culto, pero en la mañana sírvele a tu pueblo de ese modo. Pero la palabra del Señor me dice en el libro de Timoteo, dice, amados hermanos, la palabra del Señor, que nosotros los que hemos sido llamados para servir a Dios, no nos enredemos en las cosas de este mundo. No podemos enredarnos. Si Él nos llamó, Él nos va a respaldar. Amén, con milagros, con poder, con autoridad. Ahí vimos con mi esposa, vimos con mis hijos cómo el Señor, hermano, levantó hasta personas desahuciadas, personas con cáncer. Levantó el Señor para la gloria de Dios, se lo digo. El Señor liberó endemoniados, hermanos. Hizo una obra tan grande el Señor. Pero en el momento había crisis, había en el momento en que pareciera que todo se acababa, pareciera que yo estaba a punto de retornar porque no vi el resultado de mi trabajo. Pero hermanos, dice la Escritura, permítame, en el libro de Hebreos, vamos a mirar este precioso pasaje, capítulo 12 de Hebreos, amén, gloria al nombre de Jesús, el que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. De pronto, hermano, habrá cansancio en mis pastores, en los consiervos, habrá cansancio, habrá momentos de dificultad, habrá momentos de lucha y de prueba, pero no se desanime. No desmaye su corazón. Es más, en el libro de Isaías 40:31 dice, hermanos, los jóvenes caen,
los mancebos se cansan, pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, como las águilas sus alas levantarán. Siervo amado, Dios te llamó para servir al Rey de Reyes, y ese trabajo un día Dios recompensará tu vida allá en los cielos. Dice que Él es el príncipe de los pastores. Él sabrá recompensar la fidelidad tuya. Si ahora estás llorando, si ahora estás pasando momentos de lucha, de prueba, de escasez, no te preocupes. Hay un Dios que sabrá recompensarte y Él nunca te dejará, y Él, hermano, confirmará la labor, el trabajo de tus manos. Dios les bendiga, amados hermanos. Un culto misionero, precisamente, es algo maravilloso, donde nos abre el Señor de un llamado para servirle, y donde habla también a una iglesia que también sabe respaldar a sus siervos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, amados pastores, y Dios les guarde en este día maravilloso en el nombre de Jesús.